Hola queridos amigos, hoy vamos a hablar del planeta Marte. Para aquellos que ya tienen noción de astrología, para los demás haremos otro video y si no busquen en el canal que debe haber alguna información, si no me la piden, que visto a través del ego. Vieron que estamos recorriendo los egos a partir del ego solar, el ego lunar, el ego mercurial, y entonces ahora vamos a el ego de Marte, visto a partir de la acción impulsiva. Sabemos con qué tiene que ver las cualidades de Marte, que tiene que ver con experimentar, generar, hacer y disfrutar, sentirse valiente, optimista, sobre todo hacer cosas nuevas cada día, y donde va a haber sufrimiento en este sentido cada vez que se sienta incapaz, ¿no? Si tiene que ver con poder, bueno, justamente el no poder, si se paraliza ante el miedo propio o ante los demás, si se inhibe, si se siente impotente o en el exceso de esa energía mal canalizada y entonces se vuelve impaciente, iracundo, tiránico, ultra competitivo. Eso sería como el sufrimiento de Marte cuando no se da cuenta cómo está fluyendo esa energía. Ahora, lo interesante de este aspecto es que Marte es un planeta personal, ¿no? Muy individualista, por ser el número 1 regente de Aries. Es como la primera cosa viva en el mundo, si analizamos desde la Biblia, ¿no? Y desde el caos, que vendría a ser Piscis, nace la chispa de la vida. Bueno, la chispa de la vida obviamente es Marte, ¿no? El regente de Aries. Y cuando nace la chispa de la vida se supone que está solo en el mundo. Entonces desde ese lugar son no solo independientes a la fuerza, sino individualistas en el lado negativo, egocéntricos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que cuesta darme cuenta del otro, claro que cuesta darme cuenta del deseo del otro, o cómo mi energía, mi deseo afecta al otro. Esto es lo que deberíamos trabajar desde ese ego. Si con eso además me doy cuenta que si yo soy tan independiente y tan individualista y estoy tan frenado, inhibido o me vuelvo hipercompetitivo, estoy dependiendo directamente de un otro. Y esto es la parte negativa para un marciano, para un ariano, ¿no? O sea que lo que menos quieren ellos es ser dependientes de nadie. Entonces, ¿qué podemos aprender a partir de ese egocentrismo, de esa intolerancia, ser el número 1 en todo, llegar primero a todos los lugares y hacer cosas novedosas cada día, o sea, el ciclo de las no repeticiones, la no rutina? Bueno, aprender a hacer lo que desea, pero además disfrutarlo, porque en ese gesto del hacer por hacer, de este signo, nunca están disfrutando del proceso, no se toman el tiempo. Por eso es el signo también del planeta de la velocidad, no solo de la ansiedad y el impulso, de la velocidad, y en esa velocidad por llegar rápido, ser el número 1, se olvidan de disfrutar. Entonces el aprendizaje es ser consciente de lo que sucede a mi alrededor mientras voy además con ese deseo ciego, lo que decía antes, no lastimar, no herir. Por eso el signo de enfrente, su eje polar, Libra, le enseña justamente eso cuando toma conciencia, ¿no? Y le enseña a bajar la velocidad, a ser más armónico, pero eso hablaremos otro día. En el aspecto de la luz, es interesante entonces, no quiero dejar pasar que cuando hay mucha energía contenida imagínense un niño ariano viviendo en un departamento monoambiente con 8 horas encerrado allí dentro. Eso sería una acumulación de la energía que obviamente va a proyectar como puede, aún incluso modo ira y frustración, porque lo que no sale va para adentro. Entonces, el deporte, saber cómo canalizar ese extra de energía de cada día, pero sobre todo cuando acumulamos, cuando estamos mucho tiempo pasivos, cómo gasto mi energía en un trabajo productivo o en un deporte o en la actividad que elija, todo dependiendo de la edad y gusto, ¿no? Y aprender además a dar libertad al otro, no es solo lo que yo deseo, ¿cierto?
y entonces tiranizo todo tipo de relaciones y situaciones. También abrirme a que en el mundo no estoy solo y tengo que darme cuenta de las necesidades y deseos del otro. Entonces, como aspecto de luz de Marte, tenemos valor, tenemos acción, somos competentes, somos independientes, somos constructivos, somos pacientes, somos líderes. En el aspecto negativo, obviamente, lo contrario del valor va a ser el miedo, y de la acción, la no acción o un exceso de acción. En vez de competentes vamos a ser competitivos, aún con nosotros mismos. En lugar de independientes vamos a depender del otro como rival. Como dice el dicho, para pelear se necesitan dos, ¿no? En vez de constructivo, ser destructivo, aún en la opinión, en el punto de vista, y más allá también de la acción. Esas personas que tienen tanta energía que todo lo que tocan se rompe, ¿no? Y sufren por eso también. Bueno, saber descargar aún ese tipo de energía. ¿Cuál podría ser una afirmación interesante para trabajar Marte? Tomo decisiones y actúo con calma y paciencia. A eso le pueden sumar además el otro y todo lo demás, ¿no? La diplomacia y todo lo que le faltaría. Marte está a disposición del Sol. ¿Saben qué? Si decíamos que el Sol tiene que ver con el ego, entonces él es un soldado del Sol. Marte es la acción, pero tiene un líder, tiene alguien que lo manda y lo dirige. Por eso el Sol se exalta en Aries, ¿no? Es ahí el rey con su ejército, donde está la plenitud de la energía masculina. Marte además no solo es estar la energía a disposición de la voluntad, Marte a disposición del Sol, tiene que ver con la energía sexual masculina, la procreación, ¿no? Ya que saben que rige no solo la sexualidad, el semen y la parte arterial, la sangre, ¿no? Entonces, entender bien las facultades de Marte y el rol y la casa. Marte es acción pura. La casa donde está Marte es donde debemos o elegimos trabajar esa acción. Entonces, si Marte está en la casa 1, va a ser del modo deportivo, seguramente yo, el mecánico, el cirujano, el soldado, el carnicero, el herrero, todo aquello que maneje instrumentos, el deportista, ¿no? Autos de carrera, todo depende de por dónde va esa velocidad, etcétera. Si estoy en la casa 2, va a tener que ver con cómo genero los recursos, cómo lucho, pero también lo gastador. Y esa es una cualidad también muy ariana de Marte, que como siempre tiene la capacidad, tiene la confianza y seguridad de generar, también son muy gastadores. En casa 3 va a ser la manera de comunicarse y movilizarse. Entonces no va a ser lo mismo un Marte bien aspectado, donde soy enérgico, soy decidido en mi manera de comunicar, soy claro y directo, a un Marte mal aspectado, que soy no solo engreído, soy mandón, soy dictador, soy gritón para imponer mi voz, mi voluntad. En la casa 4 va a tener que ver con el origen, con cómo me manejo en mi casa con mi familia. Ahí voy a querer, o bien en el aspecto positivo, ser el líder, el constructivo, esas personas que aún se hacen su propia casa, tienen padres que se dedican a la construcción y todo esto, se dedican a la compra-venta de bienes raíces, etcétera. En la energía negativa, el destructivo, ¿no? Esas personas que cuando llegan a la casa todo el mundo dice Dios, ¿no? Porque empiezan con los gritos, empiezan a disciplinar, provocan la desarmonía de ese ambiente, ¿no? En la casa 5 obviamente tiene que ver con la casa de los amores, entonces toda la energía está dirigida a el lado de la conquista, ¿cierto? Pero también es la casa de los deportes, entonces acá otra vez tenemos la personalidad creativa de Marte, la competitividad, si tengo rivales en el amor, pero también es la energía de los hijos, la creatividad, ¿no? Acá puedo ser un maestro también para ayudar, enseñar a los otros el arte de la lucha y la defensa, pero también mis hijos, entonces son esos típicos padres que proyectan en los hijos las actividades que no hicieron, ¿no? Jugar al fútbol o todo lo que se les ocurra, ¿no? Si estamos en la casa 6 es el lugar que mayormente más le gusta Marte, porque tiene que ver con el trabajo, y Marte es muy trabajador por ese exceso de energía, y cuando no lo tiene, por supuesto, va a afectar la salud,
Marte en las relaciones, en el buen sentido, es el equipo de trabajo. Son esas personas, esos matrimonios, sociedades o parejas que son súper productivos, ¿no? Que proyectan, tienen muchos proyectos, tienen muchas ideas creativas que hacen juntos. En el lado negativo son las luchas, las peleas, sobre todo por poder, ¿no? No hay paz, no hay tranquilidad, ahí todo es agresión, tanto física, verbal como psicológica. Marte en casa 8 obviamente tiene que ver, es la casa, por un lado, de la intimidad, así que acá la parte sexual va a estar muy activa, pero también son esas personas que luchan por cambiar, luchan por su ambición, luchan por su vocación, son asesores de otros cuando son la faceta de los abogados, son los médicos cirujanos, esas profesiones que lidian también entre la vida y la muerte, ¿no? En el lado negativo, si esta es la casa de los recursos del otro, me gasto la fortuna del otro, ¿no? Entonces siempre ver el lado bueno y el lado malo. Marte en la casa 9 son esas personas que buscan su destino fuera de su entorno, ¿no? Entonces les gustan mucho los viajes de aventura, incursionan, estudian todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Las guerras, combates, siempre va a tener que ver relación con el signo, el rol que se pone en ese sentido, porque no va a ser lo mismo este Marte, por ejemplo, exaltado en la casa 9 en Capricornio, que va a ser el gran luchador a nivel social. Las conquistas van a ser sociales, van a ser para otros, ¿no? Personas que estructuran a nivel sociedad, que son los grandes constructores, pero también en el gobierno. Entonces todo lo que tiene que ver con Marte son las milicias, todo aquello que pertenece al Estado y que tiene que ver con la lucha y la defensa justamente del sol del gobernante, ¿no? Pero también son guías y maestros para otros en algunos escenarios tipo el deportivo. Y además esos escenarios de guerra, dependiendo, ¿no? Si por ejemplo tenemos a Marte en Escorpio en casa 9, son esos médicos sin fronteras muchas veces, ¿no? Las personas que van a sanar o van a combatir lejos de casa. Pero también son los grandes defensores de las ideas. Acá, si fuera un Júpiter, por ejemplo, como en este caso, pero en casa 9, serían los defensores de las utopías y los ideales, ¿no? Pero en el lado negativo, los fanáticos, ¿no? En el lado negativo en casa 8 son esas personas adictas al sexo, adictas a las grandes pasiones y a los deseos, ¿no? Y lo que necesitan acá es liberar justamente sus traumas y conflictos, y lo hacen justamente con saber cómo manejar la energía, el poder, la potencia en todos sus ámbitos. De lo contrario, genera impotencia en todas las formas, aún en la sexual, ¿no? Por un lado tenemos al eyaculador precoz, por otro lado tenemos al impotente. Entonces Marte en la casa 10 justamente se corresponde a todo lo que son los organismos de lucha y defensa del Estado, ¿no? Nos da ese estatus, la meta a la que queremos llegar luchando, peleando, desafiando, ¿no? Son esas personas que en el lado súper positivo son los grandes líderes, ¿no? Pero en el lado negativo son esas personas que oprimen el botón y destruyen el mundo, ¿no? Lo más negativo a nivel destructivo. Muchos dictadores seguramente tienen esta figura si se ponen a buscar, ¿cierto? Las personas que tienen a Marte en casa 11 también van a ser muy competitivos seguramente desde el fair play, en sus círculos, en el deporte, pero también por conquistar, defender las grandes utopías acuarianas, ¿no? El hombre perfecto, las luchas por la igualdad, la defensa, etcétera, y propagar las ideas a como dé lugar. Entonces la lucha va a ser de clases sociales, por ejemplo, acá podemos tener tranquilamente un sindicalista, si fuera el tema, pero también esos militares que buscan ideas, llevan y traen ideas por el mundo, que tienen que ver con, por ejemplo, el arte de la guerra, ¿no? Pero también son círculos, amigos muy competitivos. Elijo acá personas que me impulsan en la vida a luchar y a competir. En el ámbito de casa 12, acá otra vez tenemos por un lado a esas personas que se dedican, imagínense que este es el ámbito del inconsciente por un lado, entonces personas que tienen un aspecto de psicólogos pueden tener a Marte acá buscando revelar situaciones del inconsciente
para iluminar a los demás, para dar poder y fortaleza, pero también si trabajan en áreas de reclusión, como los médicos, los cirujanos, en cárceles, en prisiones, ¿cierto? Tienen que ver con la defensa de lo que compete a todos, ¿no? Entonces, acá también podemos tener a muchos músicos, por ejemplo, música de rock que tiene tanta energía de Marte, ¿cierto? Pero también grandes artistas. Si ven esos artistas que dedican Marte a dibujar guerras, ¿no? A esa energía del color rojo, donde se imprime la temática de lo rojo, se imprime esos cuadros que vibran actividad, que tienen mucha energía, ¿no? Cualquiera sea el modo, sea moderno, sea de los clásicos, bueno, son o grandes batallas, las personas que se dedican como artistas a dibujar grandes escenarios de guerra, ¿no? O lo que tiene que ver también con luchas y muertes y sangre y pestes y esas cosas tremendas, ¿no? Que despiertan el dolor, y el dolor que tiene que ver con muchos, ¿no? Lo que le pasa a todos, con grandes cataclismos, ¿no? Esos cuadros de terremotos y de grandes tragedias, por ejemplo, tranquilamente pueden tener la energía de un Marte en Piscis, por decir, pero también son los grandes defensores de causas de los débiles, de los necesitados. Entonces todo va a depender con el resto de la carta. Bueno, queridos amigos, acabamos de ver a nuestro amigo sexual y conquistador. Todos tenemos a Marte en algún lugar, y en ese lugar del mapa estamos buscando conquistar, estamos buscando defender, estamos usando nuestra energía masculina de manera que el signo lo disponga, porque no va a ser lo mismo tenerlo en Escorpio que tenerlo en Libra, ¿no? Por un lado, en Libra soy el gran pacificador, lucho por la paz en el mundo. En Escorpio soy casi lo contrario, ¿no? Pero estoy siempre entre la vida y la muerte. Muy bien, seguimos entonces con nuestro del opuesto, Venus. Hasta siempre.